El Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la clase de adultos de la escuela dominical. Estamos un poco afónicos, pero gracias al Señor pudimos venir. Hasta última hora ayer era bien dudoso que pudiésemos estar acá, pero algo pasó que amanecimos bien, pudimos levantarnos y estamos para poder una vez más compartir, enseñar la palabra del Señor. Amén. Estamos en un domingo bien especial porque estamos finalizando el libro de los Hechos. Y ha sido para nosotros una bendición, les incluyo nosotros, poder recibir la palabra del Señor domingo tras domingo, entendiendo que en todo esto ha habido una intención de parte del Señor de que podamos crecer en Él. Amén. Los voy a despertar para que digan amén de nuevo. Ha habido una intención de parte del Señor que podamos crecer en Él. Amén. Entonces vamos a seguir en este día creciendo en Él, entendiendo que ya estamos terminando este maravilloso libro que nos ha tocado a 7 maestros ministrarlo. Algunos ya no están, otros se han incorporado y hemos estado recibiendo y siendo bendecidos por la palabra del Señor por parte de nuestra hermana Isabel. ¿Conocen a la hermana Isabel? Amén. Es la maestra que estuvo el domingo pasado. Amén. Nuestra hermana Gladys. ¿La conocen? Nuestra hermana Flor María. No, nadie la conoce. A nuestro hermano Enrique Bobadilla. Nuestro hermano Guillermo Hinojosa. Nuestro hermano Javier. El hermano Ricardo, el más feo, está acá adelante. Entonces, 7 maestros pasaron por este libro. El Señor nos enseñó a través de ellos y hemos hecho esto a través de la gracia del Señor, un trabajo con vientos a favor y vientos en contra. Y así es la vida, y con temor cada domingo nos hemos parado acá entendiendo que estamos enseñando la palabra de Dios, algo delicado, algo santo y muy necesario para estos tiempos, donde estamos escuchando muchas situaciones de doctrinas que no son sanas, y hoy nos corresponde concluir este maravilloso libro de los Hechos. Pablo, a través de este libro, las 3/4 partes, a través de su primer viaje misionero, segundo viaje misionero y tercer viaje misionero, Pablo ha estado predicando el evangelio por gran parte del mundo conocido de la época. Y él termina sus viajes yendo a Jerusalén. Recordemos que esto fue una situación de Pablo bien particular, donde los hermanos le lloraron a él, suplicándole que no fuera a Jerusalén. Y él fue a Jerusalén igual. Recordemos que el llamado de Pablo, ¿a quién fue? Dios lo llama a Pablo al ministerio y le dice: predica a los. Segundo, a los reyes. Primero, ¿a quién? A los gentiles. El primer llamado de Pablo fue al mundo gentil, a los chilenos, a los ecuatorianos, a los colombianos, a los norteamericanos. Dios llama a Pablo y le dice: anda al mundo gentil, luego a los reyes y luego a los judíos, ¿cierto? Pero Pablo siempre quiso como poner el orden al revés. Y él se fue a Jerusalén, siendo allí apresado, pasó pésimos momentos en Jerusalén,
porque los judíos aún le intentaron matar y lo acusaron de blasfemo en contra del templo, de ser un revolucionario, un revoltoso. Le acusaron de ser un cabecilla de nazareos, es decir, que él era de cierta forma alguien que venía a hacer líos a Jerusalén, al Imperio Romano, y le acusaron finalmente de acusaciones todas falsas. Y Pablo, en esta experiencia, termina siendo enviado a Cesarea. En todo esto es rescatado por el Imperio Romano. 270 soldados lo rescatan a él, o si no, Pablo habría muerto, y finalmente se le enjuicia no encontrando ninguna causa de culpabilidad en él. Y él apela a que quiere ser juzgado por César. ¿Por qué? Porque Pablo, además de ser judío, tenía la ciudadanía romana. Y allí pasó Pablo 2 años enfrentando nuevos juicios en Cesarea, falsas acusaciones, y deciden finalmente, tras la apelación de Pablo, enviarle a Roma. Antes de eso, a él se le aparece un ángel, donde el Señor le dice a través del ángel: Pablo, debes ir a predicar a Roma. Amén. Entonces, Pablo apela a Roma y él comienza un viaje a Roma bajo la responsabilidad del centurión. ¿Cómo se llamaba el centurión? Es de un mes del calendario. Julio. Tras la supervisión de Julio, con 100 soldados romanos, Pablo comienza un viaje que dura bastantes años, y luego de enfrentar todos estos problemas en este viaje, un año largo de viaje, un año se demoró, Pablo, ¿dónde llega? A Roma. Y lo que precede la llegada de Pablo a Roma es su escala en la isla de Malta. Allí es bien recibido por los habitantes de Malta, mas en ese lugar Pablo es atacado por una víbora que se le prende en su mano, y al ver esto los naturales de Malta decían en el versículo 4 que ojalá Pablo muriera porque era un falso maestro, un falso profeta, era una persona indeseable. Pero luego que Pablo se desprende de la víbora y la arroja al fuego, cambia la opinión de ellos y ya comienzan a llamarle Dios a Pablo. Luego Pablo es hospedado por 3 días en Malta, y allí ocurren cosas donde Pablo, a través del poder de Dios, hace sanidades, milagros, sana a un enfermo de fiebre y disentería. Imponiendo sus manos, Pablo allí, a través del poder de Dios, hace sanidades. Y luego se suman muchas otras personas, dice la palabra del Señor, para ser sanadas por el Señor. Por lo cual, ellos finalmente terminaron honrando a Pablo, por lo cual ellos terminaron bendiciendo a Pablo, y por lo cual ellos tomaron gran amor y simpatía por Pablo. Hermanos, no solo estamos en la obra del Señor para decir, estamos en la obra del Señor más necesariamente para hacer.
Por eso se llama la obra del Señor. Y nuestro llamado debe traducirse en obras para que el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios pueda ser manifiesto a quienes están en necesidad. Fuimos llamados a compartir el Evangelio a través de las palabras, pero más bien fuimos llamados a compartir el Evangelio a través de las obras. Amén. Entonces estamos aquí para ser adiestrados en eso. Estamos aquí para entender que luego que salgamos de este lugar, el Señor nos desea usar. Amén. Entonces vamos a finalizar este libro de los Hechos. Allí ya tenemos, no se ve mucho. No sé si se puede agrandar. ¿No se puede agrandar? A mí me hacen esto, así que no soy culpable yo. Estoy fuera de toda culpabilidad. Me lo hacen, así que vamos a comenzar entonces. Les invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 28. Debe decir su Biblia, debe decir digo, porque hay muchas Biblias ahora. Debe decir su Biblia, Pablo predica en Roma. Desde el versículo 17 al versículo 31. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y vamos a comenzar diciendo que mi hermana Gladys, el domingo pasado, finaliza su enseñanza con el versículo del capítulo 28, el versículo 16, que dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Mi hermana Gladys finaliza su clase con este versículo y allí podemos ver que finalmente Pablo llega a Roma y Julio, el centurión, entrega a Pablo, no así como a todos los presos, sino que lo aparta y se le permite a Pablo vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Lo interesante de eso es que solo un soldado. Pablo no era de peligro. No, Pablo no era alguien que se iba a escapar. Pablo no tenía ya sino otro testimonio que confiasen en él, porque él era un hombre de Dios. Amén. Entonces lo que hace Julio es decir, vamos a mandarlo a vivir a un lugar y para cumplir el protocolo vamos a ponerle un soldado, al menos a Pablo. Si hubiera sido otro habrían sido mucho más soldados, pero a Pablo se le permite vivir aparte con un solo soldado cuidándole. No era necesario más que eso. Pablo no se escapaba. Y prosigue la enseñanza hoy, capítulo 28 del libro de los Hechos, desde el verso 17. Leemos el primer versículo. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo quiero que guarde eso en su corazón. Pablo dice: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Pablo llega a Roma, se presenta y toma la decisión en forma particular, en forma personal, de convocar
a los principales de los judíos. Antes de proseguir, voy a hacerles una pregunta. ¿Para qué Dios manda a Pablo a Roma? Para que le predicara a los reyes. Muy bien, para que predicara al mundo gentil, para que predicara la palabra del Señor. Ese fue, de alguna manera, la comisión que tenía Pablo de parte de Dios. Ahora Pablo llega a Roma y dice: yo voy a convocar ¿a quiénes? A los principales judíos, a los principales sacerdotes de Roma, para que vengan a conocer mi causa. En realidad, hermanos, de alguna forma ya Pablo no comenzó una vez más, igual que lo hizo en Jerusalén, como debía comenzar, yendo a predicar al mundo gentil y yendo a predicar a los reyes. Él convoca a los principales judíos y él, de alguna manera, hermano, él como presenta su caso personal. No estamos hablando de predicar el evangelio. Estamos hablando de que Pablo llega a Roma y comienza a hablar con las autoridades del mundo judío y él les da a conocer sus circunstancias, que ha sido injusto, tratado injustamente su caso, porque él no había hecho nada. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque él comienza como a congraciarse con el mundo judío. Dice: yo no he hecho nada malo en contra del pueblo. Y Pablo toma esta decisión bajo su sentir. Y yo quiero ser respetuoso con Pablo, estamos terminando la clase. Pablo, un gran siervo del Señor, pero todos los grandes siervos del Señor tenemos cierta humanidad dentro de nosotros mismos. Y cuando digo todos los grandes siervos del Señor, me refiero a ustedes. Todos somos siervos del Señor, amén. Hemos sido llamados a eso, a servir. Y de cierta forma Pablo tenía cierta debilidad en función del mundo judío. Si bien él no había sido llamado en prioridad a predicar al mundo judío, él siempre comenzaba por el mundo judío. Dios no le dice a Pablo que haga lo que está haciendo. Dios no lo comisiona a Pablo ir a Roma para hacer lo que está haciendo. No dice el texto: Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y convocó a estas personas. Sí dice que Pablo lo hizo y convocó a los principales, y lo que vemos acá es que Pablo, por el resultado que va a tener, una vez más quiero enfatizarlo, era también un hombre de carne y hueso. Amén. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora no vamos a decir lo que hizo David, porque usted ya lo sabe, pero él siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. O sea, la pregunta es: ¿David se equivocó? Díganlo ustedes. Se equivocó. Como hombre se equivocó. Tomás no creyó hasta que vio. En el momento que no creyó, Tomás se equivocó. Amén. Porque no dejamos de ser, en nuestra naturaleza caída, hombres de carne y hueso. Y creo que Pablo acá toma una decisión basada en su humana sabiduría, y mucha gente no estará de acuerdo conmigo, con lo que estoy diciendo. Está bien, pueden estar equivocados, yo entiendo eso. Pero Pablo comienza su ministerio en Roma no como lo había de alguna forma comendado Dios que lo hiciera. ¿Y por qué Pablo comienza su ministerio de forma incorrecta? Porque luego que él enuncia esto, pasamos al versículo 18, dice, hablando Pablo: los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero
por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en cadena. Esto es lo más maravilloso que él dice en su discurso, Pablo. Dice, por la esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de Israel? Jesucristo. Yo estoy en estas condiciones porque he decidido servir a Cristo. Yo estoy padeciendo esto porque he decidido proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo más maravilloso de lo que Pablo le dice allí a los judíos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 21, entonces ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Pablo, no eres tan famoso, no eres tan importante en Roma, Pablo. No hemos recibido acerca de ti absolutamente nada. Ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Denuncias no habían, cartas no habían, información no había, nada se había dado a conocer de Pablo en Roma. Nadie había hablado mal acerca de Pablo en Roma. No se había dicho absolutamente nada de Pablo en Roma. Y me imagino a Pablo escuchando la respuesta de los sumos sacerdotes. O sea que me estoy presentando, me estoy dando a conocer, yo soy una persona famosa, a mí se me ha enjuiciado injustamente en Jerusalén y como queriendo decir, chuta, parece que no era el discurso adecuado, porque aquí no se ha hablado absolutamente nada de mí. Y escuchando esto Pablo, seguramente él dijo, no debía haber dicho esto. Hermanos, en el reino de Dios no existen los grandes siervos del Señor, no existen los grandes hombres de Dios, no existen los grandes ungidos, ni los grandes apóstoles a las naciones. A veces nos creemos con cierta fama o nos creemos con ciertos privilegios y ciertas consideraciones específicas que en realidad no tenemos. Dios no viene a hacer de su reino algo para levantar hombres. Dios solo levanta a Jesucristo a través de los hombres muchas veces, pero solo levanta a Jesucristo. Nadie que sea hombre puede ser levantado por Dios. Sí, alguien que es hombre puede ser usado por Dios, que es otra cosa. Y a veces nos creemos con derechos y privilegios, nos creemos con cierta fama, y eso generalmente nos pasa la cuenta porque finalmente nos damos cuenta que no es así. No somos nada. Es que yo soy profesor de la escuela dominical, no soy nada. Es que yo soy pastor, es que yo soy apóstol a las naciones, no somos nada. Soy una persona usada por Dios, el cual Dios ha tenido misericordia de usarme, y que por su gracia podemos cada día funcionar en relación a nuestro llamado. Es que yo predico la sana doctrina, es que yo soy una persona buena. Hermana Flor María. El Señor llama lo desechado del mundo. El Señor llama lo vil, lo desechado, para avergonzar a los sabios. Mas Pablo acá una vez más insiste en ir al pueblo judío,
siendo que Dios le llamó a predicar el Evangelio al mundo gentil. El trasfondo de los siguientes versículos es que Pablo quiere quedar bien con los principales de los judíos. Y finalmente él se da cuenta que comete un error por la respuesta de ellos, diciéndole a ellos quién eres. En realidad nosotros no sabemos absolutamente nada de ti, no hemos recibido nada de Judea acerca de ti. ¿De qué estás hablando, Pablo? No hay antecedentes para nosotros que nosotros podamos decirte algo. Mire, hermano, Dios tiene un propósito y en ese propósito Dios nos entrega dones para la edificación del cuerpo de Cristo, y en esa realidad de nuestro ministerio nosotros somos a mucha honra siervos del Señor al servicio de su propósito. No voy a explicar mucho esto, pero el Señor nos llama con un propósito. Ojo con eso, guárdelo en su corazón, porque que haga muchas cosas para el Señor, finalmente puede terminar perdiendo su propósito en el Señor. No es venir a hacer cosas al reino de Dios, es entender que tengo un llamado y en ese llamado debo cumplir en ese propósito que el Señor me ha comisionado. No son muchos los propósitos de Dios para mi vida. Yo tengo un propósito en el Señor. Juan el Bautista tenía un propósito en el Señor. José tenía un propósito en el Señor. David tenía un propósito en el... Hasta Jesucristo tenía un propósito en el Padre, que fue morir por cada uno de nosotros y darnos vida a través de su muerte. Amén. Entonces, Dios tiene un propósito y en ese propósito Él nos entrega dones. Quiero insistir que Dios a través de esto no levanta hombres, solo levanta a su Hijo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que a través de nuestras vidas el Hijo del Hombre sea levantado, porque el Hijo del Hombre que debe ser levantado mora en cada una de nuestras vidas. Gracias al Señor porque Pablo está en esta realidad de entender que su yo, que dice yo, comienza diciendo yo, su yo, en realidad se da cuenta que es menos importante que la comisión que le envía él, el Señor. Y quedamos en el versículo 17, el versículo 20, ¿en cuál quedamos? En esto me pierdo yo. En el 18. Y hasta el 21 leímos. Hasta el 21. Ellos le dicen, sí, correcto. Y ellos le siguen diciendo ahora, punto aparte, pero queríamos oír, es interesante esto, porque ellos le dicen, pero queríamos oír acerca de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, ellos no conocían mucho a Pablo, sí querían entender acerca de la secta que ellos sí conocían de Jesucristo. O sea, Pablo no era conocido, pero Jesucristo era conocido en Roma. Jesucristo sí tenía cierta fama en Roma. Jesucristo sí tenía, de alguna forma, ellos dicen, lo que sí hemos oído. Mira, Pablo, no hemos oído mucho de ti, pero sí hemos escuchado acerca de esta secta, que es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es decir, lo que sí hemos oído, Pablo, es de Jesucristo. Y nos gustaría que sí nos hablaras de Jesucristo.
O sea, a lo que había el Señor enviado a Pablo, ellos les están diciendo, queremos oír aquello que sí te envió el Señor. Queremos oír de Jesucristo porque de Él se habla en todas partes en contra. De esto sí queremos oír, Pablo, de Jesucristo. Hermano, siempre las cosas en el Evangelio se tratan del Señor. La iglesia es de Jesucristo y debemos entender que así tiene que ser. La vida de la iglesia se trata del nombre, de la gloria de Jesús. Pablo les reúne para hablar de él y ellos le contestan hablando de Jesucristo. Es decir, tenían más inspiración espiritual los judíos que Pablo en ese momento. Pablo les reúne para hablar y decirle que es inocente y ellos le dicen que desean oír acerca de Jesús, porque de Jesús en todas partes se habla. Y Pablo entiende la situación y les convoca ahora con el énfasis correcto. Pablo se da cuenta de esto y Pablo, que el Espíritu Santo funciona en él, en el versículo 23 les dice: y habiéndole señalado un día, es decir, se tomó su tiempo Pablo, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de ¿qué? De Jesús. Se inspiró Pablo, se acordó del llamado Pablo, comenzó ya no diciendo yo, él comenzó a hablar de Jesús. Testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En esta segunda cita, la primera cita ya sabemos cómo terminó. En esta segunda cita ya Pablo está enfocado en el énfasis correcto, que es testificar, persuadiéndoles acerca de Jesús. Estamos en esta vida no para hacer sino otra cosa que dar a conocer a Jesús. El llamado de la iglesia en forma integral es ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el énfasis de la iglesia. Y en esta segunda cita Pablo comienza en ese énfasis. Es decir, Pablo ya está asumiendo lo que Dios le mandó hacer a Roma, que es testificar acerca del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús. Pablo les habla del Señor y lo hace usando las Escrituras. Por eso dice que él habla tanto por la ley de Moisés como también por los profetas. Y recordemos que Dios, una vez más, lleva a Pablo a predicar a Roma. Y comienza allí Pablo su ministerio. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Acá Pablo ve que ellos, algunos, si bien son tocados por el Señor, asienten, reciben la palabra de Dios. De todas formas, ellos dicen puede ser, asienten solamente, así como tibios. O sea, creo pero no tanto. Y otros definitivamente rechazan el evangelio y definitivamente no creen. Frente a esta realidad de este verso, hermanos, nosotros debemos estar preparados, que muchos no creerán. Dice la palabra que se les cegó el entendimiento, dice la palabra que no están como para recibir el evangelio, y otros
como que respetarán, se harán los simpáticos, pero nosotros debemos seguir predicando el Evangelio, porque es lo que un día nosotros necesitábamos y es lo que el mundo necesita. Amén. Versículo 25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Cuando ellos comienzan a retirarse, Pablo le dice: un momentito, quiero decirles algo más. Pablo les dice que solamente algunos segundos se iba a tomar. Un minuto más, por favor, le dice Pablo, ahí cuando ellos se van retirando. Versículo 26, ¿qué les dice Pablo? Ve a este pueblo y diles: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Lo que les dice Pablo acá es la historia se vuelve a repetir con ustedes, como también se dio con los profetas. Oyendo la verdad no entienden, y viendo, es decir, no por falta de evidencias, viendo con evidencias, no ven, no perciben. Y la razón de todo esto es que ellos están aferrados a algo que muchas veces puede ser una trampa para nosotros en el mundo cristiano, y es que nuestro Dios debe estar en el primer lugar de nuestra vida. Cualquier cosa que sea que nosotros estemos de alguna manera reemplazando a Dios, o cualquier cosa que pueda tener más peso para nosotros que Dios, hermanos, no sé cuál puede ser en su caso, cualquier cosa que pueda tener más peso que Dios para nosotros en nuestra vida, entonces ese es nuestro Dios. Y es ahí donde debe venir el autoexamen, examinarnos a nosotros mismos, pedirle revelación al Señor acerca de la persona de Cristo, porque no hay algo mejor que la persona de Cristo para nuestras vidas. Lo mejor no está por venir, los famosos predicadores por la televisión, lo mejor está por venir, falso, lo mejor ya vino, está en nosotros, se llama Jesucristo. Entonces toda esta arenga del entusiasmo cristiano, que yo te predico, que yo te declaro, que yo te decreto, falso, lo mejor ya está. Jesucristo está en nuestras vidas. Y cualquier cosa que nos pueda llamar más el interés, cualquier cosa que nos pueda hacer abandonar el Evangelio, hermano, ese es nuestro Dios. Entonces debemos entender a través de la evidencia de la palabra del Señor que la razón por la cual el Señor llevó a Pablo a Roma era para anunciar el Evangelio, que es lo más importante que el Señor sigue haciendo en nuestros tiempos, a través de su vida y a través de mi vida. El Señor finalmente lo que dice Pablo acá es que ellos siguen aferrados a su Dios. ¿Cuál era su Dios? La ley. La ley no es mala. La ley no es mala. La ley representa, evidencia el carácter de Dios. La ley, si usted la analiza bíblicamente, es Dios a través de su carácter. Es decir, la ley no es mala. De hecho, Pablo respeta la ley. Versículo 27 les dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo les sane. El corazón de ellos se había hecho duro porque amaban más la ley que
la manifestación del Mesías, Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado, hermanos, de aquello que el corazón de ellos se había engrosado, de un corazón duro? Dice que el resultado es que sus oídos oyen pesadamente, sus ojos se cierran, por ello no pueden convertirse para que la verdad del Evangelio, que es la persona de Cristo, los sane. El problema no está en la verdad, porque la verdad siempre va a ser buena y perfecta. El problema no está en la verdad. El problema es que la gente allá afuera no acepta a Jesucristo, no está en Jesucristo. El problema es de ellos. Y Pablo les dice lo mismo. ¿Qué está pasando hoy con ustedes? Pasó en el tiempo del profeta Isaías. Hoy también, les dice Pablo, está pasando con ustedes. Y luego les dice Pablo, versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Se acuerda de su llamado Pablo acá? Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación. Esta salvación, Pablo le dice, esta salvación es enviada a los chilenos, a los romanos, a los italianos, y ellos oirán. Hay más posibilidades en ellos que en ustedes. No importa que ustedes no quieran oír ni ver. No importa que ustedes no puedan percibir las cosas del Señor. Los gentiles sí lo harán y serán millones de muchas naciones que recibirán a Jesús. ¿Saben lo poderoso del Evangelio? Es que millones de muchas naciones hoy siguen recibiendo a Jesús. Hermanos, la iglesia es más poderosa que la ONU. La iglesia es más poderosa que Estados Unidos, que Rusia, que China, porque tiene miembros en todo el mundo. Y usted viaja a cualquier parte del mundo y allí estará el reino de Dios establecido, para que usted pueda disfrutar de saber que lo más poderoso en la tierra y lo más glorioso de la tierra es el reino de Dios establecido. Entonces Pablo le dice, ustedes no me oirán, pero los gentiles sí me oirán. Finalmente, en los versículos 29, 30 y 31, dicen, ve, yo tenía programado esto, porque justo finalmente me tocaba la campana. Está todo programado. Y cuando hubo dicho esto, cuando Pablo les dice esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estuvo 2 años Pablo en Roma esperando su juicio. Estuvo 2 años en Roma Pablo esperando su situación. Pero mientras Pablo esperaba, mientras él hacía este tránsito en esa espera, él hizo 2 cosas muy importantes que nosotros en nuestro llamado debemos hacer. Él siguió predicando el Evangelio y enseñando acerca del Señor Jesucristo, lo que se le había comisionado. Entonces, hermano, predicar es importante, pero luego que predicamos debemos enseñar lo predicado. Predicar es anunciar las buenas nuevas y enseñar es mostrar la verdad de Dios por medio de su palabra. Ese fue el legado que nos dejó Pablo. La predicación del Evangelio. No me preocupo de otra cosa, de predicar a Cristo y a este crucificado. Ese fue el ministerio de Pablo, la gran enseñanza de Pablo.
él predicó el Evangelio y él enseñó el Evangelio. Y dice allí la palabra del Señor que lo hizo finalmente en sus últimos días abiertamente y sin impedimentos. Hermano, y así acaba este libro. Dice, Pablo predicó abiertamente y sin impedimento, y uno dice, exige una explicación, aquí no hay un final, así como queriendo decir, y Pablo luego, no. Y pareciera que a Lucas le dijeron, Lucas, ven a tomar 11. Y estaba escribiendo y de repente a Lucas le dijeron, Pablo, está servida el almuerzo. Y se paró Lucas y fue y nunca volvió. Y se terminó el libro. Entonces no les puedo ofrecer una coherencia mayor que esa. Dice, Pablo predicó abiertamente y sin impedimento y se terminó el libro. Entonces, el libro de los Hechos, de hecho, termina así y no tiene una conclusión. Ahora, si usted quiere dármela, usted recibió la revelación anoche cuando estaba durmiendo y yo le paso el micrófono y usted me dice, este libro debe terminar así. Yo no tengo ningún problema. Pero dice eso, que simplemente de repente terminó el libro y pareciera que lo llamaron a almorzar a Lucas y nunca más volvió. Y eso fue el tema de que pareciera que llega este libro a este final, porque debemos entender que luego ya Lucas no regresa y sigue escribiendo. Para una conclusión del libro, Pablo al final de sus días le dice a Timoteo, versículo que vamos a leer si es que hoy día hay versículo bíblico. Timoteo, le invito a que lo busquen, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya todos lo tienen? Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hay cosas que Pablo nos quiere decir con esto al final de sus días. Hermanos, no estamos en la iglesia para entretenernos, estamos en la iglesia para pelear la buena batalla, como lo hizo Pablo. No estamos en la iglesia para, sin otra cosa, acabar la carrera. No importa que usted corra más lento, corra más rápido, lo importante es que acabe. Amén. El Señor nos da la honra, el privilegio de terminar este libro. Es bueno haberlo empezado, pero mejor haberlo terminado. Y dice finalmente Pablo, he guardado la fe. La fe es la que el Señor Jesucristo fortalece en su vida para que usted pueda entender que podrá confiar plena y absolutamente en la soberanía de Dios sobre su vida. Estamos en este lugar, hermanos, para ser enseñados por la palabra de Dios. Hemos concluido los 28 capítulos del libro de los Hechos. Han pasado 7 maestros por este lugar y el Señor nos da el privilegio de hoy decir, hemos aprendido algo más que nos puede fortalecer en el Señor. Toda la palabra de Dios es Jesucristo. Somos fortalecidos por Jesucristo en el poder de sus fuerzas. Y Pablo, al llegar ya a finalizar su ministerio, finalmente Pablo termina su vida siendo decapitado. Él le dice a Timoteo estas palabras, he peleado la buena batalla. Hermanos, sigan peleando la buena batalla. Hermanos, no se detengan bajo ninguna circunstancia. Acaben la carrera y guarden la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ponernos en pie antes de recoger la ofrenda. Vamos a darle gracias al Señor. Hemos terminado el libro de los Hechos, el maravilloso libro de los Hechos.
que da comienzo a la historia de la Iglesia y que da como la posibilidad de que nosotros podamos de alguna forma continuar esa historia a través de cada una de nuestras vidas. Padre, le damos gracias en esta mañana porque podemos entender que su palabra no vuelve vacía, que usted, Señor, nos edifica a través de su palabra, entendiendo que usted ha puesto sobre nosotros su bendición a través de su propósito, a través de aquellas cosas que usted desea consumar en nuestra vida y que tienen que ver con el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Señor, que podamos tomarle a usted como la motivación de nuestras vidas, como aquello que nos hace funcionar cada día, entendiendo que usted tiene a través de nosotros un propósito que cumplir. Señor, bendiga a cada siervo suyo, a cada sierva suya, que ha estado, Señor, en estos 28 capítulos instruyéndose de su palabra. Señor, le damos gracias una vez más por su palabra y bendecimos su nombre. Para usted sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A pesar de que no tengo a nadie que va a recoger la ofrenda, sí voy a designar a mi hermano Pablo, que lo acabo de ver, y a mi hermano Javier.